Mi madrastra convenció a mi padre de que soy fruto de una traición, me sacó del testamento y me expulsó del velorio, hasta que lea en el informe que soy hija biológica, y se dé cuenta de que destruyó una familia por pura maldad. Mi madrastra me arrancó del ataúd de mi padre en pleno velorio, me acusó frente a 87 personas de ser fruto de una infidelidad, me borró del testamento con documentos falsificados y convenció a toda mi familia de que yo era una impostora que solo quería el dinero. Pero lo que ella nunca imaginó fue que yo tenía guardado el resultado de una prueba de ADN que mi padre había hecho en secreto 3 meses antes de morir, un sobresellado con su puño y letra que decía: para ser abierto solo si Claudia intenta destruir a mi hija. Y cuando finalmente lo abrí frente al notario, frente a mi familia, frente a ella, no solo demostré que soy hija biológica de mi padre, descubrí que mi madrastra había falsificado documentos médicos, había manipulado a un hombre moribundo y había orquestado el robo de una herencia de $4.7 millones que legalmente me pertenecía. Tenía apenas 24 años cuando mi vida se partió en dos. No de la forma gradual en que las cosas suelen cambiar. No con advertencias. No con tiempo para prepararse. Sino de golpe, como cuando un cristal se estrella contra el suelo y se hace 1000 pedazos que nunca podrás volver a juntar de la misma forma. Me llamo Sofía Reyes. Soy ingeniera civil, recién graduada de la Universidad Nacional. Durante toda mi vida fui la hija de papá. La niña que lo acompañaba a sus obras de construcción desde los 5 años, con un casco amarillo demasiado grande para mi cabeza. La adolescente que prefería pasar los sábados revisando planos arquitectónicos con él en lugar de salir con amigas. La joven que eligió su misma carrera porque quería ser como él, fuerte, brillante, incorruptible. Mi padre, Ernesto Reyes, era un hombre de 58 años cuando murió. Constructor exitoso. Dueño de Reyes y Asociados, una empresa de construcción que él había levantado desde cero, con sus propias manos, con su propio sudor. Un hombre que olía a cemento fresco y a café negro. Que tenía manos ásperas de tanto trabajo pero que me abrazaba con una ternura que me hacía sentir la persona más importante del mundo. Antes de continuar con esta historia, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les removió las suscripciones sin aviso. Dale una revisada rápida al botón de abajo para garantizar que aún estás suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, dale ese like que nos ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Es muy importante saber sobre cada persona que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a interactuar. Mi madre había muerto cuando yo tenía 7 años. Cáncer de mama. Rápido. Brutal. Devastador. Durante 11 años, fuimos solo papá y yo contra el mundo. Desayunábamos juntos a las 6:30 de la mañana. Él me llevaba a la escuela antes de ir a sus obras. Yo lo esperaba en las tardes haciendo la tarea en su oficina, rodeada del sonido de teléfono sonando y hombres discutiendo presupuestos. Los fines de semana cocinábamos juntos, mal, pero juntos, y veíamos películas de acción que a ninguno de los dos nos gustaban pero que fingíamos disfrutar porque era nuestro ritual. Éramos un equipo. Hasta que llegó Claudia. Claudia Mendoza. 38 años. Cabello rubio teñido, uñas perfectas, sonrisa de revista. La conoció en una conferencia de negocios hace 6 años. Ella era consultora de imagen corporativa, lo que sea que eso signifique. Hermosa. Carismática. Con esa habilidad de hacer que todos en una habitación la miraran cuando entraba. Al principio, yo estaba feliz. Papá se veía feliz. Sonreía más. Salía más. Se compraba ropa nueva. Parecía más joven. Se casaron 8 meses después de conocerse. Y ahí comenzó todo. Claudia se mudó a nuestra casa. La casa donde yo había crecido. Donde cada rincón tenía recuerdos de mamá, de papá, de nosotros. Y lentamente, meticulosamente, comenzó a borrar esos recuerdos. Primero fueron las fotos. Ernesto, cariño, no es sano vivir en el pasado. Necesitamos avanzar. Las fotos de mamá desaparecieron de las paredes. Luego los muebles. Esto está muy viejo, amor. Necesitamos renovar. Los sillones donde papá y yo veíamos películas fueron reemplazados por muebles modernos, incómodos, fríos. Luego fui yo. Sofía,
ya eres una adulta. ¿No crees que es hora de que busques tu propio espacio? Tu padre y yo necesitamos privacidad. Me mudé a un departamento pequeño cerca de la universidad. Papá pagaba la renta. Me visitaba los domingos. Pero ya no era lo mismo. Claudia siempre estaba ahí. En cada llamada. En cada plan. En cada momento. Ernesto, tenemos una cena importante. Ernesto, necesito que me acompañes al médico. Ernesto, tu hija puede esperar. Esto es urgente. Y papá, mi papá fuerte e incorruptible, se volvió pequeño. Complaciente. Cansado. Pero yo nunca imaginé hasta dónde llegaría ella. Hasta que una noche de marzo, recibí la llamada que cambiaría todo. Era Claudia. Su voz sonaba extraña. Controlada. Casi satisfecha. Sofía, tu padre está en el hospital. Tuvo un infarto. Deberías venir. El olor a desinfectante del hospital me golpeó cuando entré. Mis piernas temblaban. El sonido de los monitores cardíacos llenaba el pasillo. Encontré la habitación 307. Papá estaba en la cama. Pálido. Con tubos por todas partes. Sus ojos se iluminaron cuando me vio. Mi hija, susurró. Corrí hacia él. Tomé su mano. Estaba fría. Papá, ¿qué pasó? Claudia estaba en la esquina. Observando. Fue muy repentino, dijo ella. Estábamos cenando y de pronto se desplomó. Los doctores dicen que su corazón está muy débil. Que necesita reposo absoluto. Papá apretó mi mano. Quiso decir algo. Pero Claudia se acercó. Ernesto, no te esfuerces. Necesitas descansar. Y lo que vi en sus ojos en ese momento debió haberme alertado. No era preocupación. Era control. Papá estuvo hospitalizado 3 semanas. Yo lo visitaba todos los días. Pero Claudia siempre estaba ahí. Controlando las visitas. Controlando las conversaciones. Controlando todo. Sofía, tu padre necesita descansar. 5 minutos y te vas. Sofía, no lo alteres con temas de trabajo. Sofía, los doctores dijeron que no puede tener muchas visitas. Y papá, mi papá que siempre había sido mi defensor, solo asentía. Débil. Derrotado. Cuando finalmente salió del hospital, Claudia lo llevó directamente a casa. No me dejó acompañarlos. Necesita tranquilidad, Sofía. Ya te avisaré cuando puedas visitarlo. Pasaron 2 semanas sin que pudiera verlo. Cada vez que llamaba, Claudia contestaba. Está durmiendo. Está con el médico. Está cansado. Hasta que una noche, recibí otra llamada. Sofía, tu padre falleció esta tarde. Fue pacífico. En su sueño. Y así, sin despedida, sin última conversación, sin poder decirle cuánto lo amaba, mi padre se fue. Pero lo que vino después fue peor que la muerte. Fue la destrucción sistemática de todo lo que yo era. El velorio fue en la funeraria San Miguel. Una sala grande con paredes color crema y olor a flores marchitas mezclado con café institucional. El ataúd de papá estaba al frente, rodeado de coronas florales. Había 87 personas. Compañeros de trabajo. Clientes. Familia extendida que no veía desde hace años. Yo llegué temprano. Llevaba un vestido negro simple que había comprado esa mañana porque no tenía ropa de luto. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar. Mis manos temblaban. Me acerqué al ataúd. Papá se veía tranquilo. Tenía puesto su traje gris favorito. Sus manos estaban cruzadas sobre su pecho. Pero se veía pequeño. Frágil. Nada como el gigante que había sido para mí toda mi vida. Me arrodillé. Puse mi mano sobre la suya. Papá, susurré. Lo siento. Siento no haber estado ahí. Siento no haberte protegido. Siento. No pude terminar. Los sollozos me quebraron. Y entonces escuché su voz. Apártate de él. Levanté la mirada. Claudia estaba ahí.
Vestida de negro de pies a cabeza. Maquillaje perfecto. Ni una lágrima. Ni un cabello fuera de lugar. ¿Qué? Dije que te apartes de él. No tienes derecho a estar aquí. Me puse de pie lentamente. Confundida. Claudia, es mi padre. Por supuesto que tengo derecho, no es tu padre. El silencio llenó la sala. Las conversaciones se detuvieron. Todos nos miraban. ¿Qué dijiste? Claudia dio un paso hacia mí. Sus ojos eran fríos. Calculadores. Dije que Ernesto Reyes no es tu padre biológico. Eres fruto de una aventura que tu madre tuvo. Ernesto lo descubrió hace 3 meses. Por eso estaba tan enfermo. Por eso murió. Porque el estrés de descubrir que había criado a la hija de otro hombre durante 24 años le destrozó el corazón. El mundo se detuvo. No podía respirar. No podía pensar. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Eso es mentira. ¿Mentira? Claudia sacó un sobre de su bolso. Aquí está el resultado de la prueba de ADN que Ernesto se hizo. 0% de compatibilidad genética. No eres su hija, Sofía. Nunca lo fuiste. Me extendió el sobre. Mis manos temblaban tanto que casi no pude tomarlo. Lo abrí. Había un documento. Con el logo de un laboratorio. Con números. Con porcentajes. Probabilidad de paternidad, 0.0% no. No. Esto tiene que ser un error. No es un error. Es la verdad. Y ahora que Ernesto ya no está, ya no hay razón para seguir con esta farsa. No eres parte de esta familia. No tienes derecho a estar en este velorio. Y definitivamente no tienes derecho a un solo peso de su herencia. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. La sala daba vueltas. Claudia, por favor. Yo amaba a mi padre. Él me amaba. ¿Esto tiene que ser, amarte? Claudia soltó una risa seca. Sofía, Ernesto pasó los últimos 3 meses de su vida destrozado por tu existencia. Cada vez que te veía, se le partía el corazón. Porque sabía que eras una mentira. Que tu madre lo había engañado. Que tú eras la prueba viviente de su humillación. Eso no es verdad. ¿No? Claudia se volvió hacia la audiencia. Hacia los 87 pares de ojos que nos observaban. Ernesto me lo confesó todo. Me dijo que no podía seguir fingiendo. Que no podía seguir viendo a Sofía y pretender que era su hija. Por eso cambió su testamento. Por eso me dejó todo a mí. Porque yo era su verdadera familia. No ella. Mi tío Roberto se acercó. El hermano de papá. Claudia, esto es muy fuerte. ¿Estás segura de? Completamente segura. Tengo el testamento. Tengo la prueba de ADN. Tengo todo documentado. Se volvió hacia mí. Ahora quiero que te vayas. Este no es tu lugar. Estos no son tu gente. Y ese, señaló el ataúd, no es tu padre. Me quedé paralizada. Quise gritar. Quise defenderme. Quise decir que esto era una locura. Pero no pude. Porque todos me miraban. Con lástima. Con incomodidad. Con juicio. Yo. Mi voz se quebró. Yo solo quiero despedirme de él. Ya te despediste. Ahora vete. Claudia me tomó del brazo. Con fuerza. Y me arrastró hacia la puerta. Yo no resistí. Estaba en shock. Estaba rota. Me sacó de la funeraria. Me empujó hacia la calle. Si vuelves a acercarte a esta familia, llamaré a la policía. ¿Entendiste? Y cerró la puerta. Me quedé ahí, en la calle, bajo la lluvia que había comenzado a caer. El sonido del tráfico llenaba mis oídos. El olor a asfalto mojado me rodeaba. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente sola. Pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. Porque lo que vino después no fue solo dolor. Fue guerra. Primero fue la familia.
Al día siguiente del velorio, mi tío Roberto me llamó. Sofía, necesitamos hablar. Nos reunimos en un café cerca de mi departamento. Él llegó con cara seria. Incómoda. Mira, esto es muy difícil para todos. Pero Claudia nos mostró los documentos. La prueba de ADN. El testamento. Y, bueno, parece que todo es legítimo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Tío, eso no puede ser verdad. Papá me amaba. Él nunca, Sofía, yo sé que esto es duro. Pero los documentos no mienten. Y Claudia dice que Ernesto estaba destrozado. Que por eso se enfermó. Que el estrés de descubrir la infidelidad de tu madre lo mató. Mi madre nunca fue infiel. Ella amaba a papá. Roberto suspiró. Sofía, tu madre murió hace 17 años. No podemos preguntarle. Y Ernesto tampoco está aquí para confirmarlo. Solo tenemos los documentos. Y esos documentos dicen que no eres su hija biológica. Pero yo, mira, nadie te está culpando. No es tu culpa como naciste. Pero tienes que entender que esto cambia las cosas. La herencia, la empresa, todo eso legalmente le pertenece a Claudia ahora. Ella era su esposa. Yo soy su hija. No biológicamente. Esas palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. Roberto puso su mano sobre la mía. Lo siento, Sofía. De verdad. Pero creo que lo mejor es que aceptes esto y sigas adelante con tu vida. Y se fue. Luego fue el trabajo. Yo trabajaba en la empresa de papá. Reyes y Asociados. Era ingeniera junior. Llevaba 2 años ahí. El lunes siguiente, llegué a la oficina como siempre. Pero cuando intenté entrar, el guardia de seguridad me detuvo. Lo siento, señorita Reyes. No puede pasar. ¿Qué? ¿Por qué? Órdenes de la señora Claudia. Dice que ya no trabaja aquí. ¿Qué? Nadie me avisó. Lo siento. Tengo órdenes de no dejarla entrar. Llamé a Recursos Humanos. Me contestó Marta, la coordinadora. Sofía, recibimos una notificación de la señora Claudia. Dice que tu contrato queda rescindido de inmediato. Por conflicto de intereses. ¿Conflicto de intereses? Yo trabajo ahí desde hace 2 años. Lo sé, pero ella es la nueva dueña de la empresa. Y tiene derecho a tomar estas decisiones. Marta, por favor. Necesito ese trabajo. Lo siento, Sofía. Ya está decidido. Te enviaremos tu liquidación por transferencia. Y colgó. Luego fueron las redes sociales. Esa noche, mientras lloraba en mi departamento, recibí una notificación de Facebook. Era una publicación de Claudia. La foto era de ella y papá. Sonriendo. Abrazados. Felices. El texto decía: hoy se cumple 1 semana desde que perdí al amor de mi vida. Ernesto Reyes fue un hombre extraordinario que me enseñó el verdadero significado del amor, la lealtad y la familia. Los últimos meses de su vida fueron difíciles. Descubrió verdades dolorosas sobre su pasado que le rompieron el corazón. Verdades sobre traiciones, mentiras y personas que se aprovecharon de su bondad. Pero a pesar del dolor, él eligió el perdón. Eligió la paz. Y ahora descansa sabiendo que hizo lo correcto. Te amo, mi amor. Siempre. Corazón roto _de EP Ernesto _amor verdadero _justicia, debajo, 347 reacciones. 129 comentarios. Leí los comentarios con las manos temblando. ¡Qué mujer tan fuerte! Admirable. Lamento mucho tu pérdida. Ernesto fue un gran hombre. ¿Qué verdades descubrió? ¿Alguien sabe? Y entonces vi un comentario de mi prima Daniela. Descubrió que su hija no era realmente su hija. Que su esposa lo había engañado. Pobre hombre. Murió con el corazón roto. ¿Y las respuestas, en serio? ¡Qué horror! ¿Y la hija lo sabía? Seguro que sí. Por eso nunca dijo nada. Quería la herencia. La herencia. Cerré la aplicación.
Apagué el teléfono. Pero era demasiado tarde. El veneno ya estaba esparcido. Los días siguientes fueron una pesadilla. Primero fue mi prima Daniela. Dejó de contestar mis mensajes. Luego mi tía Beatriz. Me bloqueó de WhatsApp. Luego mis compañeros de la universidad. Dejaron de invitarme a reuniones. Uno por uno, las personas que yo consideraba mi familia, mis amigos, mi círculo, me dieron la espalda. Y cada vez que intentaba explicar, cada vez que intentaba defenderme, me encontraba con la misma respuesta: los documentos no mienten, Sofía. Perdí mi trabajo. Perdí mi familia. Perdí mi identidad. Porque si no era la hija de Ernesto Reyes, ¿quién era? Y lo peor de todo era que una parte de mí comenzaba a dudar. ¿Y si era verdad? ¿Y si mamá había tenido una aventura? ¿Y si yo realmente no era hija de papá? Pero entonces recordaba sus abrazos, sus palabras, su amor. Y sabía que algo no cuadraba. Algo en todo esto estaba mal. Muy mal. Y yo iba a descubrir qué era. 2 semanas después del velorio, recibí una citación legal. Era de un bufete de abogados. Martínez y Asociados. La señora Claudia Mendoza de Reyes solicita que la señorita Sofía Reyes desaloje la propiedad ubicada en calle Reforma 234, departamento 5B, en un plazo no mayor a 30 días. Dicha propiedad es parte del patrimonio del difunto Ernesto Reyes y, por lo tanto, pertenece legalmente a su viuda. Mi departamento. El departamento que papá me había dado. Donde yo vivía desde hace 3 años. Claudia me lo estaba quitando. Llamé al abogado. Un hombre de voz fría y profesional. Señorita Reyes, entiendo su situación. Pero legalmente, la propiedad pertenece a la señora Claudia. Ella tiene derecho a solicitar el desalojo. Pero mi padre me dio ese departamento. Es mi hogar. ¿Tiene algún documento que lo pruebe? ¿Algún contrato de donación? ¿Alguna escritura a su nombre? Silencio. No tenía nada. Papá siempre me había dicho: no te preocupes, mija. Esta es tu casa. Siempre lo será. Pero nunca lo había puesto por escrito. Señorita Reyes, si no tiene documentos, no hay nada que podamos hacer. Tiene 30 días. Y colgó. Esa noche, desesperada, decidí ir a la casa donde había crecido. La casa donde papá y Claudia habían vivido. Necesitaba buscar algo. Cualquier cosa que probara que papá me amaba. Que yo era su hija. Llegué a las 11 de la noche. Las luces estaban apagadas. El portón estaba cerrado. Pero yo tenía una llave. La llave que papá me había dado años atrás. Por si alguna vez me necesitas, mija. Entré silenciosamente. El olor de la casa me golpeó. Olía a papá. A su colonia. A café. A hogar. Subí las escaleras. Fui a su estudio. La puerta estaba cerrada. La abrí. Todo estaba igual. Su escritorio. Sus libros. Sus planos arquitectónicos en las paredes. Comencé a buscar. En los cajones. En los archiveros. En las cajas. Y entonces escuché voces. Venían del piso de abajo. De la sala. Me quedé paralizada. Era Claudia. Estaba hablando por teléfono. Me acerqué a la escalera. Me escondí en las sombras. Y escuché. No, no te preocupes. Todo salió perfecto. La idiota se tragó todo. La familia también. Nadie sospecha nada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sí, falsifiqué la prueba de ADN. Fue más fácil de lo que pensé. Pagué $15,000 a un técnico de laboratorio. Él creó el documento. Se ve completamente legítimo. No. No, no, no. ¿El testamento? También falso. Ernesto nunca cambió su testamento. Pero yo tengo contactos en la notaría. Creamos uno nuevo. Con su firma falsificada. Nadie va a cuestionarlo.
Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Por qué lo hice? Por el dinero, obviamente. Ernesto valía $4.7 millones. La empresa, las propiedades, las inversiones. Todo eso ahora es mío. Y esa estúpida de Sofía no va a ver un solo peso. Sentí que me ahogaba. Ernesto era un tonto. Un tonto sentimental que amaba demasiado a su princesita. Pero yo me encargué de eso. Los últimos 3 meses de su vida, lo mantuve aislado. Le daba medicamentos que lo mantenían confundido, débil. No podía pensar con claridad. No podía defenderse. Y cuando finalmente murió, fue casi un alivio. Dios mío. Ella lo había matado. No directamente. Pero lo había debilitado. Lo había manipulado. Lo había destruido. Ahora solo tengo que esperar a que Sofía desaloje el departamento. Después venderé todo. La empresa, las propiedades, todo. Y me iré a vivir a Europa. Nadie va a encontrarme. Y nadie va a saber la verdad. Claudia se rió. Una risa fría. Cruel. Ernesto Reyes fue el negocio más rentable de mi vida. Colgó el teléfono. Yo me quedé ahí, escondida en las sombras, temblando. Y entonces los recuerdos comenzaron a llegar. Flashback, tenía 18 años. Acababa de entrar a la universidad. Claudia me había dicho, Sofía, tu padre y yo necesitamos privacidad. Es hora de que busques tu propio espacio. Flashback, tenía 20 años. Papá había olvidado mi cumpleaños. Cuando le reclamé, él se veía confundido. ¿Tu cumpleaños? Pero si fue la semana pasada, ¿no? Claudia había estado ahí. Sonriendo. Flashback, tenía 22 años. Papá me había prometido que iríamos a cenar. Pero Claudia llamó. Ernesto, te necesito en casa. Es urgente. Él canceló. Como siempre. Todos esos momentos. Todas esas veces que Claudia había estado ahí. Manipulando. Controlando. Separándonos. No había sido coincidencia. Había sido un plan. Un plan meticuloso. Calculado. Malvado. Y yo había sido demasiado ciega para verlo. Bajé las escaleras en silencio. Salí de la casa. Cerré la puerta. Y esa noche, algo dentro de mí se quebró. No fue la tristeza. No fue el miedo. Fue la rabia. Una rabia fría, ardiente, que me llenó de pies a cabeza. Claudia había destruido a mi padre. Había destruido mi vida. Había destruido todo lo que yo amaba. Pero había cometido un error. Me había subestimado. Porque yo era la hija de Ernesto Reyes. Y los reyes no se rinden. Nunca. Los días siguientes fueron un descenso al infierno. Primera humillación, la lectura del testamento. El abogado de Claudia organizó una reunión formal para la lectura del testamento. En su oficina. Con toda la familia presente. Yo llegué con un nudo en el estómago. La sala olía a cuero y a papel viejo. Había 15 personas. Tíos, primos, socios de papá. Claudia estaba sentada al frente. Vestida de negro. Con un pañuelo en la mano. La viuda perfecta. El abogado comenzó a leer. Yo, Ernesto Reyes, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mi última voluntad lo siguiente: dejo la totalidad de mis bienes, propiedades, inversiones y empresa a mi amada esposa, Claudia Mendoza de Reyes. Silencio. En cuanto a Sofía Reyes, quien durante años creí que era mi hija, pero que recientemente descubrí que no comparte mi sangre, le dejo la cantidad de 50,000 pesos como gesto de buena voluntad, reconociendo que no es su culpa haber nacido de una infidelidad. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. 50,000 pesos. Eso era todo lo que yo valía para el hombre que me había criado. Excepto que ese no era papá hablando. Era Claudia. Con las palabras de papá falsificadas. Mi tío Roberto me miró con lástima. Mi prima Daniela negó con la cabeza. Claudia se limpió una lágrima inexistente. Ernesto fue muy generoso.
A pesar del dolor que Sofía le causó, él quiso dejarle algo. Quise gritar. Quise decir la verdad. Pero no tenía pruebas. Solo mi palabra contra la de ella. Y todos le creían a ella. Segunda humillación, el desalojo. 2 semanas después, llegaron los oficiales de desalojo a mi departamento. Yo estaba empacando mis cosas. Ropa. Libros. Fotos de papá. Tocaron la puerta. 3 hombres uniformados. Señorita Reyes, tenemos una orden de desalojo. Tiene 2 horas para abandonar la propiedad. Pero yo, 2 horas. O llamamos a la policía. Empaqué lo que pude en 2 maletas. El resto lo dejé. No tenía dónde llevarlo. Salí del departamento donde había vivido 3 años. El lugar que papá me había dado. Mi hogar. Y me fui a un hotel barato. 300 pesos la noche. Con olor a humedad y sábanas ásperas. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Tercera humillación, la empresa. Una semana después, Claudia organizó una reunión con todos los empleados de Reyes y Asociados. Yo no estaba invitada. Pero mi excompañero Javier me contó lo que pasó. Claudia se paró frente a todos. Con su traje de diseñador. Con su sonrisa perfecta. Quiero agradecerles a todos por su lealtad a mi esposo. Ernesto construyó esta empresa con amor y dedicación. Y yo voy a honrar su legado. Por eso he decidido vender la empresa a Constructora Millennium. Ellos van a mantener el nombre Reyes y Asociados, pero con nueva administración. Murmullos. Sorpresa. Sé que esto es un cambio grande. Pero es lo mejor para todos. Ernesto habría querido que la empresa continuara. Y esta es la mejor forma de asegurarlo. Mentira. Papá nunca habría vendido su empresa. Era su vida. Su legado. Pero Claudia no le importaba el legado. Solo le importaba el dinero. Javier me dijo que la empresa se vendió por $2.8 millones. 8 millones que fueron directamente a la cuenta de Claudia. Cuarta humillación, las redes sociales, parte 2. Esa noche, Claudia publicó otra cosa en Facebook. Una foto de ella firmando documentos. Sonriendo. El texto decía, hoy cerré un capítulo importante. Vendí la empresa que mi amado Ernesto construyó. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Ernesto siempre decía, no te aferres al pasado. Avanza. Y eso es lo que estoy haciendo. Avanzando. Hacia un futuro donde puedo honrar su memoria sin el peso de las mentiras y traiciones que mancharon sus últimos días. Gracias a todos por su apoyo. Bíceps flexionado, almohadilla, nuevos comienzos, almohadilla, honrando su memoria, almohadilla, fuerza. Los comentarios eran peores que antes. Eres una inspiración. ¡Qué mujer tan fuerte! Ernesto estaría orgulloso. Y entonces alguien comentó, ¿y qué pasó con la hija? Claudia respondió, Sofía está bien. Le dejé lo que legalmente le correspondía. Pero ella necesita aprender a valerse por sí misma. No puede depender de una herencia que nunca fue suya. Cerré la aplicación. No podía más. Había perdido todo. Mi padre. Mi familia. Mi trabajo. Mi hogar. Mi identidad. Estaba sola. Rota. Destruida. Pero entonces recordé algo. Recordé la conversación que había escuchado. Falsifiqué la prueba de ADN. El testamento también es falso. Nadie va a saber la verdad. Y me di cuenta de algo, Claudia había cometido un error. Había confesado. Y yo la había escuchado. Ahora solo necesitaba probarlo. La clave estaba en el estudio de papá. Esa noche que había entrado a la casa, había estado tan enfocada en escuchar la conversación de Claudia que no había terminado de buscar. Pero ahora sabía que tenía que volver. Tenía que encontrar algo. Cualquier cosa que probara que Claudia estaba mintiendo. Esperé una semana. Observé la casa. Claudia salía todos los días a las 10 de la mañana. Iba al gimnasio, luego a almorzar, luego a reuniones con abogados. Volvía a las 6 de la tarde.
Eso me daba 8 horas. Un martes por la mañana, volví a entrar a la casa con mi llave. Fui directamente al estudio de papá. Esta vez busqué con más cuidado. En cada cajón. En cada caja. En cada rincón. Y entonces lo encontré. Estaba escondido detrás de un cuadro. Un cuadro de mamá y papá en su boda. Era una caja fuerte pequeña. Empotrada en la pared. Tenía un código numérico. Probé la fecha de nacimiento de papá. No funcionó. Probé la fecha de su boda con mamá. No funcionó. Probé mi fecha de nacimiento. Clic. Se abrió. Dentro había documentos. Muchos documentos. El primero era una carta. Escrita a mano. Con la letra de papá. Decía, para ser abierto solo si Claudia intenta destruir a mi hija. Mis manos temblaron al abrirla. Sofía, mi princesa, si estás leyendo esto, significa que algo me pasó. Y significa que Claudia está haciendo exactamente lo que yo temía que haría. Hace 3 meses, descubrí algo terrible. Claudia me pidió que me hiciera una prueba de ADN contigo. Dijo que era, para actualizar nuestros registros médicos familiares. Yo, como un tonto, acepté. Pero luego encontré correos electrónicos en su computadora. Correos donde ella hablaba con un técnico de laboratorio sobre falsificar resultados. Sobre crear un documento que dijera que tú no eras mi hija. Confronté al técnico. Él confesó todo. Claudia le había pagado $15,000 para crear una prueba falsa. Entonces hice mi propia prueba. En secreto. En otro laboratorio. Y el resultado fue claro, eres mi hija. 99.99% de compatibilidad genética. Sofía, tú eres mi sangre. Mi orgullo. Mi razón de vivir. Claudia está planeando algo. No sé qué. Pero sé que es malo. Por eso estoy guardando estas pruebas. Por eso estoy escribiendo esta carta. Si algo me pasa, quiero que sepas la verdad. Y quiero que pelees. No dejes que ella te destruya. No dejes que te quite lo que es tuyo. Eres una reyes. Y los reyes no se rinden. Te amo, mi princesa. Siempre. Papá. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta. Papá lo sabía. Lo sabía todo. Y había dejado pruebas. Seguí buscando en la caja fuerte. Encontré, prueba número 1, el resultado real de la prueba de ADN. Del laboratorio genética avanzada. Fecha, 15 de enero. Resultado, 99.99% de probabilidad de paternidad. Prueba número 2, capturas de pantalla de los correos electrónicos entre Claudia y el técnico de laboratorio. Donde ella le pedía falsificar los resultados. Donde le transfería el dinero. Prueba número 3, una grabación de audio. De papá confrontando a Claudia. Donde ella admitía su plan. Donde ella decía, Ernesto, esa niña no merece tu fortuna. Yo sí. Yo soy tu esposa. Yo soy tu futuro. Prueba número 4, el testamento real de papá. Firmado ante notario. Fecha, 10 de febrero. Donde dejaba el 70% de sus bienes a mí y el 30% a Claudia. Prueba número 5, documentos médicos. Recetas de medicamentos que Claudia le había estado dando a papá. Medicamentos que no estaban prescritos por su doctor. Medicamentos que causaban confusión, debilidad, deterioro cognitivo. Ahí estaba todo. La verdad completa. Claudia había planeado esto durante meses. Había falsificado documentos. Había envenenado a papá. Había manipulado a toda una familia. Y papá lo había descubierto. Pero no había tenido tiempo de detenerla. Porque ella lo había matado. No con un cuchillo. No con un arma. Sino con medicamentos. Con manipulación. Con crueldad sistemática. Copié todo. Cada documento. Cada grabación. Cada prueba. Lo guardé en 3 memorias USB diferentes. Y me juré a mí misma,
Claudia iba a pagar. Por cada mentira. Por cada manipulación. Por cada lágrima que me había hecho derramar. Iba a pagar. Los siguientes días fueron los más estratégicos de mi vida. No podía simplemente ir con las pruebas a la policía. Necesitaba un plan. Necesitaba asegurarme de que Claudia no pudiera escapar. Que no pudiera destruir evidencia. Que no pudiera manipular a nadie más. Paso 1. Conseguir un aliado. Llamé al doctor Ramírez. El médico de papá. El hombre que lo había tratado durante años. Doctor, necesito hablar con usted. Es urgente. Es sobre mi padre. Nos reunimos en su consultorio. Le mostré todo. Las cartas. Las pruebas. Los medicamentos. El doctor Ramírez leyó en silencio durante 30 minutos. Cuando terminó, estaba pálido. Dios mío, Sofía. Yo le receté algunos de estos medicamentos a tu padre. Pero no todos. Estos, señaló una lista, estos nunca los receté. Y en estas dosis, son peligrosos. Pueden causar daño cardíaco severo. ¿Claudia lo estaba envenenando? No directamente. Pero lo estaba debilitando. Sistemáticamente. Esto es criminal. ¿Me ayudaría a probarlo? El doctor Ramírez asintió. Voy a escribir un reporte médico completo. Documentando todo. Y voy a testificar si es necesario. Paso 2. Contactar al laboratorio. Llamé al laboratorio Genética Avanzada. El lugar donde papá se había hecho la prueba real. Hablé con la directora. Le expliqué la situación. Necesito que certifiquen que esta prueba es legítima. Que no ha sido alterada. Que es la prueba original que mi padre se hizo. La directora revisó sus archivos. Sí, aquí está. Ernesto Reyes. Prueba de paternidad. Fecha 15 de enero. Resultado, 99.99% de compatibilidad con Sofía Reyes. Puedo emitir un certificado oficial. Paso 3. Contratar un abogado. No cualquier abogado. El mejor. Licenciada Patricia Vega. Especialista en fraude, falsificación de documentos y casos de herencia. Le mostré todo. Ella revisó cada documento con ojo de águila. Sofía, esto es sólido. Muy sólido. Tenemos pruebas de falsificación de documentos, manipulación de un adulto mayor, posible homicidio involuntario. Claudia va a ir a la cárcel. ¿Cuánto tiempo? Si todo sale bien, entre 15 y 25 años. Perfecto. Paso 4. Documentar todo. Durante 2 semanas, seguí a Claudia. Discretamente. La vi reunirse con el técnico de laboratorio que había falsificado la prueba. Los grabé hablando. La vi reunirse con el notario corrupto que había falsificado el testamento. Los grabé intercambiando dinero. La vi vendiendo las propiedades de papá. Una por una. Transfiriendo el dinero a cuentas en el extranjero. Documenté todo. Paso 5. Preparar el golpe final. La licenciada Vega me explicó el plan. Vamos a presentar una demanda formal. Impugnación de testamento. Fraude. Falsificación de documentos. Vamos a solicitar que se congelen todas las cuentas de Claudia. Que se detenga cualquier venta de propiedades. Y vamos a pedir una audiencia judicial urgente. ¿Cuánto tiempo tomará? Si el juez ve la gravedad de las pruebas, podemos tener una audiencia en 2 semanas. Hagámoslo. Pero yo quería algo más. Quería que Claudia supiera que había perdido. Quería verla caer. Quería justicia pública. Así que organicé algo especial. Una reunión familiar. En la casa de mi tío Roberto. Invité a todos. Tíos, primos, socios de papá. Todos los que habían estado en el velorio. Todos los que me habían dado la espalda. Les dije que tenía algo importante que decir. Algo sobre papá. Y por supuesto, invité a Claudia. Ella aceptó. Porque pensaba que había ganado. Que yo estaba derrotada. No sabía lo que le esperaba.
La reunión fue un sábado por la tarde. En la casa de mi tío Roberto. Sala grande con ventanales que daban al jardín. Olor a café recién hecho y a galletas caseras. Había 23 personas. Toda la familia. Algunos socios de papá. El doctor Ramírez. La licenciada Vega. Claudia llegó tarde. Como siempre. Vestida impecablemente. Con su sonrisa de reina. Sofía, qué sorpresa que organizaras esto. ¿De qué se trata? Siéntate, Claudia. Ya lo verás. Todos se sentaron. Me miraban con curiosidad. Con incomodidad. Mi tío Roberto habló. Sofía, dijiste que tenías algo importante que decirnos sobre Ernesto. Así es. Me puse de pie. Saqué mi laptop. La conecté al televisor. Durante las últimas semanas, he descubierto cosas sobre la muerte de mi padre. Cosas que todos ustedes necesitan saber. Claudia se tensó. Apenas. Pero lo noté. Todos ustedes creyeron que yo no era hija biológica de mi padre. Que mi madre había sido infiel. Que papá había descubierto la verdad y había muerto de tristeza. Silencio. Pero eso es mentira. Una mentira cuidadosamente construida por una persona en esta sala. Miré directamente a Claudia. Mi padre sí se hizo una prueba de ADN. Pero no la que Claudia les mostró. Proyecto en la pantalla el resultado real. Del laboratorio genética avanzada. Esta es la prueba real. 99.99% de compatibilidad genética. Yo soy hija de Ernesto Reyes. Murmullos. Sorpresa. Claudia se pone de pie. Eso es falso. Yo tengo la prueba real. La que Ernesto me dio. ¿Te refieres a esta? Proyecto los correos electrónicos. Entre Claudia y el técnico de laboratorio. Necesito que crees un documento que diga 0% de compatibilidad. Te pagaré $15,000. Entendido. Lo tendré listo en 2 días. El silencio es absoluto. Claudia pagó $15,000 para falsificar una prueba de ADN. Para hacerles creer a todos que yo no era hija de mi padre. Mi tío Roberto se pone de pie. Claudia, ¿esto es verdad? No. Sofía está inventando todo esto. Está desesperada. ¿Desesperada? Reproduzco el audio. La voz de papá llenando la sala. Claudia, encontré los correos. Sé lo que hiciste. Sé que pagaste para falsificar la prueba. Y luego la voz de Claudia. Ernesto, esa niña no merece tu fortuna. Yo sí. Yo soy tu esposa. Yo soy tu futuro. Ella es solo un estorbo. Las lágrimas comienzan a rodar por las mejillas de mi tía Beatriz. Dios mío. Pero no he terminado. Claudia también falsificó el testamento de mi padre. Proyecto el testamento real. El que papá había firmado ante notario. Este es el testamento legítimo. Donde papá me deja el 70% de sus bienes. Y a Claudia solo el 30%. Pero ella les mostró otro testamento. Uno falso. Creado por un notario corrupto. Proyecto los documentos. Las transferencias bancarias. Las pruebas de soborno. Mi prima Daniela se lleva la mano a la boca. No puedo creerlo. Y hay más. Proyecto los documentos médicos. Las recetas falsas. Los medicamentos. Durante los últimos 3 meses de vida de mi padre, Claudia le estuvo dando medicamentos que no estaban prescritos. Medicamentos que causaban confusión, debilidad, daño cardíaco. El doctor Ramírez se pone de pie. Yo era el médico de Ernesto. Y puedo confirmar que estos medicamentos nunca fueron recetados por mí. En estas dosis, son extremadamente peligrosos. Pudieron haber contribuido a su muerte. Claudia está pálida. Temblando. Eso no es verdad. Yo amaba a Ernesto. Yo nunca ¿qué? ¿Nunca lo manipulaste? ¿Nunca lo envenenaste? ¿Nunca planeaste robar su fortuna? Reproduzco el último audio. La conversación telefónica que escuché esa noche.
La voz de Claudia llenando la sala. Falsifiqué la prueba de ADN. Fue más fácil de lo que pensé. La idiota se tragó todo. ¿El testamento? También falso. Nadie va a cuestionarlo. Ernesto era un tonto. Pero yo me encargué de eso. Los últimos 3 meses, lo mantuve confundido, débil. Y cuando finalmente murió, fue casi un alivio. Ernesto Reyes fue el negocio más rentable de mi vida. El silencio es sepulcral. Todos miran a Claudia. Con horror. Con asco. Con incredulidad. Mi tío Roberto se acerca a ella. ¿Mataste a mi hermano? Claudia retrocede. No, él estaba enfermo. Yo ¿solo qué? ¿Solo lo envenenaste? ¿Solo lo manipulaste? ¿Solo destruiste a su hija? Claudia comienza a llorar. Pero esta vez no son lágrimas de actuación. Son lágrimas de pánico. Yo puedo explicar. No hay nada que explicar. La licenciada Vega se pone de pie. Soy la abogada de Sofía Reyes. Y quiero informarles que esta mañana presentamos una demanda formal contra Claudia Mendoza por fraude, falsificación de documentos, manipulación de adulto mayor y homicidio involuntario. Todas las cuentas bancarias de la señora Mendoza han sido congeladas. Todas las ventas de propiedades han sido detenidas. Y mañana a las 10 de la mañana tenemos una audiencia judicial donde se presentarán todas estas pruebas. Claudia se desploma en el sofá. No pueden hacerme esto. Ya lo hicimos. Me acerco a ella. Me arrodillo para quedar a su altura. Destruiste a mi padre. Destruiste mi vida. Destruiste a una familia entera. Todo por dinero. Sofía, por favor, yo puedo devolverte todo. Podemos llegar a un acuerdo. No quiero un acuerdo. Quiero justicia. Me pongo de pie. Y la voy a tener. Y en ese instante lo supe, ya no tenía poder sobre mí. Nunca más lo tendría. La audiencia judicial fue un lunes por la mañana. Sala 4 del Tribunal Superior. Paredes de madera oscura. Olor a papel y atención. El juez Morales presidía. Un hombre de 60 años con cara seria y ojos que no perdonaban mentiras. Había 12 personas presentes, el juez, la licenciada Vega, yo, Claudia, su abogado, un hombre nervioso que claramente sabía que su cliente estaba perdida, el fiscal, el doctor Ramírez, la directora del laboratorio, mi tío Roberto y 3 testigos más. Claudia estaba sentada al frente. Sin maquillaje. Con ojeras. Con las manos esposadas. Sí. Esposadas. Porque después de la reunión familiar, mi tío Roberto había llamado a la policía. Y ellos, al ver las pruebas, la habían arrestado inmediatamente. El juez Morales abrió la sesión. Estamos aquí para revisar el caso de Sofía Reyes contra Claudia Mendoza. Las acusaciones son graves: fraude, falsificación de documentos, manipulación de adulto mayor y homicidio involuntario. Licenciada Vega, presente sus pruebas. La licenciada Vega se puso de pie. Con una carpeta gruesa. Con confianza absoluta. Su señoría, voy a demostrar que la señora Claudia Mendoza orquestó un plan sistemático para robar la herencia de mi clienta. Un plan que incluyó falsificación de documentos médicos, soborno a funcionarios públicos y envenenamiento de un adulto mayor. Comenzó a presentar las pruebas. Una por una. Prueba 1. El resultado real de la prueba de ADN. Certificado por el laboratorio. La directora del laboratorio testificó: esta prueba fue realizada el 15 de enero. El resultado es claro: 99.99% de probabilidad de paternidad entre Ernesto Reyes y Sofía Reyes. Prueba 2. Los correos electrónicos entre Claudia y el técnico de laboratorio. El fiscal los leyó en voz alta. Cada palabra. Cada detalle del soborno. El abogado de Claudia intentó objetar: su señoría, estos correos podrían haber sido falsificados. La licenciada Vega sonrió. Por eso trajimos al técnico de laboratorio. Y ahí estaba. Marcos Delgado. El hombre que había falsificado la prueba. Había hecho un trato con la fiscalía. Testificar a cambio de una sentencia reducida. Sí,
dijo con voz temblorosa. La señora Mendoza me pagó $15,000 para crear un documento falso. Me dio las especificaciones exactas. Quería que dijera 0% de compatibilidad. Claudia bajó la mirada. Prueba 3. El testamento real vs el testamento falso. El notario legítimo testificó: yo fui quien certificó el testamento del señor Reyes el 10 de febrero. En ese documento, él dejaba el 70% de sus bienes a su hija Sofía. Nunca hizo otro testamento después de esa fecha. Luego trajeron al notario corrupto. También había hecho un trato. La señora Mendoza me pagó $25,000 para crear un testamento falso. Me dio una muestra de la firma del señor Reyes. Yo la copié. Prueba 4. Los medicamentos. El doctor Ramírez presentó su reporte médico completo. El señor Reyes estaba siendo medicado con dosis peligrosas de benzodiazepinas, antipsicóticos y otros fármacos que yo nunca receté. Estos medicamentos, en combinación, pueden causar confusión severa, debilidad muscular y daño cardíaco. En mi opinión médica profesional, estos medicamentos contribuyeron significativamente a su muerte. El juez Morales miró a Claudia. ¿Quién le daba estos medicamentos al señor Reyes? Silencio. Señora Mendoza, le estoy haciendo una pregunta. Claudia levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. Yo solo quería que estuviera tranquilo. Que no sufriera. ¿Tranquilo? ¿O confundido? ¿Incapaz de defenderse? Claudia no respondió. Prueba 5. Las grabaciones de audio. La licenciada Vega reprodujo la conversación telefónica. La voz de Claudia admitiendo todo. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. El juez Morales se quitó los lentes. Se frotó los ojos. En mis 30 años como juez, he visto muchos casos de fraude. Pero esto es uno de los más calculados, más crueles que he visto. Miró a Claudia. Señora Mendoza, usted no solo robó una herencia. Usted destruyó a un hombre. Lo manipuló. Lo envenenó. Lo aisló de su hija. Y cuando él murió, intentó borrar su legado. Intentó destruir a la persona que él más amaba en el mundo. Claudia comenzó a llorar. Su señoría, yo cometí errores. Pero yo amaba a Ernesto. ¿Yo, amarlo? Usted lo llamó, el negocio más rentable de su vida. Esas fueron sus palabras exactas. El juez golpeó el martillo. Señora Claudia Mendoza, la declaro culpable de fraude, falsificación de documentos, manipulación de adulto mayor y homicidio involuntario. La sentenció a 22 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Claudia se desplomó. No. Por favor. Yo puedo pagar. Puedo devolver el dinero. El dinero no devuelve la vida del señor Reyes. Ni la dignidad de su hija. El juez se volvió hacia mí. Señorita Reyes, todos los bienes, propiedades e inversiones del señor Ernesto Reyes le son restituidos en su totalidad. El testamento falso queda anulado. El testamento legítimo entra en vigor. Usted es la heredera legal del 70% del patrimonio de su padre. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Además, ordeno que la señora Mendoza pague una compensación de $500,000 por daño moral. Golpeó el martillo de nuevo. Caso cerrado. Los oficiales se llevaron a Claudia. Ella gritaba. Lloraba. Suplicaba. Pero nadie la escuchaba. Porque la justicia, finalmente, había llegado. Han pasado 4 meses desde la audiencia. Claudia está en prisión. En una celda pequeña. Sin lujos. Sin poder. Sin nada. A veces pienso en ella. Y siento nada. No odio. No satisfacción. Solo vacío. Porque lo que ella me quitó no puede ser devuelto con una sentencia. No me devolvió los últimos 3 meses con mi padre. Los meses que ella me robó manteniéndolo aislado, confundido, lejos de mí. No me devolvió la despedida que nunca tuve. Las últimas palabras que nunca pude decirle. No me devolvió la paz de saber que él murió sabiendo que yo lo amaba. Pero me devolvió algo. Me devolvió mi nombre.
Mi identidad. Mi verdad. Soy Sofía Reyes. Hija de Ernesto Reyes. 99.99% de compatibilidad genética. Ingeniera civil. Heredera de un legado que no es solo dinero, sino valores, trabajo duro, integridad. Volví a la empresa. Reyes y Asociados. La recompré. Con el dinero de la herencia. Ahora soy la directora. Y estoy reconstruyendo lo que papá construyó. Con su visión. Con su ética. Con su amor. Mi familia se disculpó. Algunos con sinceridad. Mi tío Roberto lloró durante 1 hora. Sofía, fui un cobarde. Debí haberte creído. No sabías, le dije. Claudia era buena. Muy buena. Otros se disculparon solo porque era lo correcto. A esos los perdoné, pero los mantuve a distancia. Porque aprendí algo, no todas las relaciones merecen ser salvadas. Visito la tumba de papá todos los domingos. Llevo flores. Café. Y le cuento cómo va la empresa. Lo estoy haciendo bien, papá. Creo que estarías orgulloso. Y a veces, cuando el viento sopla, siento que él está ahí. Escuchándome. Sonriendo. No recuperé el tiempo perdido. No recuperé los abrazos que nunca me dio. No recuperé las conversaciones que nunca tuvimos. Pero recuperé algo más valioso, recuperé mi voz. Mi verdad. Mi dignidad. Y aprendí que el silencio no protege. La verdad sí. Si estás viviendo algo similar, si alguien está tratando de robarte tu identidad, tu herencia, tu historia, quiero que sepas algo, no estás loca. No estás sola. Y la verdad siempre, siempre, sale a la luz. Puede tardar días. Meses. Años. Pero sale. Y cuando salga, asegúrate de estar lista. Porque la justicia no llega sola. La construyes. Con pruebas. Con paciencia. Con la certeza absoluta de que mereces algo mejor. Mi madrastra intentó borrarme del testamento, expulsarme del velorio y convencer al mundo de que yo no era hija de mi padre. Pero olvidó algo fundamental, yo soy una Reyes. Y los reyes no se rinden. Nunca. Esa fue su perdición. Y mi salvación.